Vamos a hablar entonces un poquito de lo que es el marcaje y trash a través de lo que es el INSARAG, sobre todo tocando aquellos puntos que si bien no son muchos, sí tratamos de checar aquellos puntos importantes para que todos ustedes en sus organizaciones, en sus instituciones, pues puedan tener un poquito más de todo esto como tal. Vamos a empezar sobre todo a ver lo que viene siendo, pues, ¿qué es el INSARAG? ¿No? Hablamos del INSARAG, hay muchas personas que no saben qué es el INSARAG. Bueno, el INSARAG es el grupo asesor de operaciones de búsqueda y rescate a nivel internacional, ¿sí? Sus siglas son en inglés, que es el International Search and Rescue Advisory Group, ¿no? Eso significa INSARAG. Bueno, ¿ellos quiénes son? Bueno, es la red de países, ¿sí?, que empezaron, todos esos países que estaban expuestos a algún desastre natural, ¿sí? Y obviamente las organizaciones de esos países, sobre todo de primer mundo, empezaron a intervenir en casos de desastre, ¿sí? Dedicándose principalmente a la búsqueda y salvamento en las zonas urbanas. Muchos de ustedes, no sé si recuerden el sismo del 85, en lo particular, en nuestro caso estábamos muy pequeños, y aunque vinieron grupos y organizaciones de muchos lugares del mundo, pero como tal no había una verdadera organización de lo que sucedió aquí. Venían, por así decirlo, de forma independiente, ¿no? Y lo que realmente se buscaba en un futuro, como sucedió en lo que tenemos en la actualidad, pues es la coordinación operativa de todos estos grupos. El INSARAG se creó en el 91, en 1991, precisamente por estos equipos internacionales de búsqueda y salvamento que intervinieron a través del terremoto de Armenia del 1988. Ese terremoto, no sé si algunos de ustedes lo recuerden, fue muy grande, devastó gran parte de la ciudad y pues bueno, a raíz de esto se dieron cuenta que deberían de organizarse. Ya venía gestándose algo desde el sismo del 85 aquí en México como tal. Y para hacer esto, pues escogieron a las Naciones Unidas como el punto focal para que todo esto pudiera facilitarse y la participación y la coordinación de todos ellos fuera más fácil como tal. ¿Qué objetivos tiene este grupo de INSARAG? Bueno, pues el objetivo es que pueda lograr la mayor eficacia para los preparativos en las emergencias y dar respuesta a la misma con el fin de salvar más vidas y reducir el sufrimiento y minimizar las consecuencias adversas. Realmente en este punto es estar preparados, ¿no? De hecho, si se dan cuenta en el logo de INSARAG es preparación y respuesta. Entonces, para la preparación, pues habla de capacitación, de conocer normatividad, que es algo bien importante como tal. ¿Qué más? Desarrollar procedimientos y sistemas que sean aceptados internacionalmente, o sea, aceptados por quién, por todos aquellos grupos que van a operar a nivel internacional de una manera de que sean cooperativos, ¿no? Que no sean protagonistas todos estos grupos como tal, que desarrollen lineamientos y mejores prácticas de usar y fortalecer la cooperación entre las organizaciones interesadas durante la fase de asistencia a las emergencias. O sea, quiere decir que una vez que estos grupos están ya en el lugar donde ocurrió el desastre o donde ocurrió la tragedia, el incidente, etcétera, el colapso, pues puedan cooperarse y siguiendo los mismos lineamientos, siguiendo las mismas directrices. Y por eso existen las guías, ¿no? Que son los pasos a seguir para poder dar resolución a esta respuesta. Dentro de los principales cambios en estas guías de INSARAG que ocurrieron en el 2020, pues bueno, saber que entraron en vigencia el 1 de junio del año pasado. El año pasado, pues debido a la pandemia, puede ser que muchos de ustedes no se enteraron, no lo vieron, etcétera, pero entraron en vigencias las guías más recientes. Si bien no es un cambio estructural y radical, hay algunos puntos que hay que considerar. Por ejemplo, se creó un punto focal del equipo. Ya existían puntos focales, sobre todo a nivel administrativo y a nivel político, pero ahora se crea un punto focal del equipo. Vamos a desglosarlos más adelante. Se crea el proceso de acreditación nacional reconocido por INSARAG. Antes, los procesos internos de cada país, pues no eran reconocidos. Se tenía que hacer un proceso muy complejo que sigue siendo de esa manera,
para hacerse notar a nivel internacional y poder viajar a otro país y dar la ayuda y la respuesta necesaria. Ahora, con este proceso de acreditación nacional, puede decirse que es un proceso interno de cada país, pero que lo está reconociendo INSARAG. Hay cambios en el ASR2 en cuanto a la nomenclatura y el trash. El ASR2 son siglas en inglés que básicamente significa la valoración de búsqueda y de rescate. Es una nomenclatura que la vamos a ver un poquito más adelante, ahorita se las explicamos. Se crean las capacidades beyond the rubble, que significan las capacidades más allá del escombro. ¿Qué significa esto? Esas capacidades quiere decir que van más allá de simplemente llegar y hacer la labor de búsqueda y de rescate como tal. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que un grupo de búsqueda y rescate puede hacer y no solamente dedicarse a hacer la extracción, la penetración, el corte de todas aquellas estructuras, como que puede dar apoyo en la gestión y coordinación de comunicaciones de la autoridad competente. Recordemos que cuando tenemos un desastre muy importante, algo que colapsa son las comunicaciones. Estos equipos pueden llegar con equipos de radiocomunicación o telecomunicación y empezar a montar centros de despacho. Evaluación de daños estructurales, si bien en muchos países ya existen los famosos EDANES, como aquí en México que tenemos los evaluadores de daños, podemos ir únicamente para participar a este nivel como evaluadores de daños. Apoyo logístico que los grupos USAR deben de tener muy bien estructurado, apoyo técnico en los servicios de emergencias locales, dar apoyo sobre todo a nivel de comando de incidentes puede ser, y dar apoyo a nivel médico, sanitario, como potabilización o depuración de aguas, ¿no? Recordemos que equipos a nivel pesado que viajan a dar apoyo, pues deben de contar con toda esta infraestructura. No podemos llegar a mermar los recursos de otro país o de otro lugar. Tenemos que ser autosuficientes. A eso se refiere las capacidades más allá del escombro. Ahora bien, ¿a qué se refiere uno de los puntos nuevos? Que es la creación del punto focal del equipo o el Team Focal Point. Bueno, este es el punto de contacto del equipo con INSARAG y será el responsable de que la metodología INSARAG esté correctamente implementada, así como de sus capacidades de preparación y respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente no existía este punto focal, este contacto directamente con INSARAG. ¿Quién era en muchas ocasiones? Sí, el punto de contacto, pues era el punto político que ya existía o un punto operacional a nivel gubernamental. Recordemos que el punto político, estamos hablando de Secretaría de Relaciones Exteriores, y los puntos focales operacionales podrían ser las secretarías nacionales de protección civil como tal, pero los grupos operativos no tenían este contacto. Ahora ya se crea este punto como tal. Y este contacto no tiene que ser de mayor o menor jerarquía que los que ya existían. Insisto, que son los puntos focales políticos, que es a nivel nacional, y los puntos focales operacionales, que también son nacionales. Deberá de haber un punto focal por cada grupo que se cree. Recordemos que aquí en México pues ya tenemos varios grupos acreditados. Por ejemplo, tenemos el grupo de la Cruz Roja, el ERUM, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, nuestras Fuerzas Armadas ya están reconocidos. Todos y cada uno de ellos debe contar con un personaje que sea el punto de contacto con INSARAG, independiente de que debe existir una estrecha comunicación con los puntos focales políticos y operacionales, que directamente se trabajaría con la Secretaría de Protección Civil. Ahora bien, recordemos que necesitamos para esto clasificar a los equipos internacionales de acuerdo a qué, pues a sus capacidades, ¿sí? Para que sean enviados adecuadamente a las emergencias que se pueden presentar, y que todos estos equipos, independientemente de su clasificación, o sea, si son de nivel ligero, mediano, pesado, ¿sí? Y de sus capacidades operacionales, deben tener los siguientes componentes. Esos son básicos. Todos aquellos que pretendan
tomar la acreditación, sus grupos deben tener un componente administrativo, logístico, de búsqueda, de rescate y médico, porque es en lo que se va a basar su evaluación. Entonces, independientemente del nivel, deben de contar con ese tipo de componentes. Ahora bien, recordemos que cuando existe un desastre, cuando tenemos un colapso, pues inmediatamente en el momento las personas que puedan ser rescatadas van a ser rescatadas y van a ser extraídas por la gente de la comunidad. Eso lo sabemos muy bien aquí en México. Y esto se realiza en el periodo inmediatamente posterior y requiere de muy poco equipo. Una vez que se cae, que se desploma el edificio, pues la gente de la comunidad, recordemos que va a acudir y va a empezar a tratar de extraer y de sacar a las personas, a los sobrevivientes que estén casi en la superficie. Pero cuando estas víctimas ya permanecen, ¿sí?, en otro nivel de atrapamiento, por ejemplo, con hormigón reforzado, ¿sí?, es necesario ya tener equipo especializado para localizar y obtener el acceso de estas víctimas y poder rescatarlas. Y es cuando el sistema de clasificación de INSARAG da los 3 niveles de clasificación, que son equipos ligeros, medianos y pesados. A grandes rasgos, ¿de qué se compone cada uno? No vamos a tocar todos porque de entrada es mucho el equipo que tendríamos que tocar en cada nivel y obviamente de ligero al pesado pues va incrementándose ese equipo. Los equipos ligeros. Bueno, me dice que los equipos ligeros deben tener una capacidad operativa para ayudar en la búsqueda de la superficie y rescate en el periodo inmediatamente posterior al desastre. Estos equipos generalmente provienen de o países vecinos o propios del país afectado, o sea, los propios servicios locales de emergencia. Por eso es importante que en cada comunidad, en cada ciudad, pues a lo mejor pueda existir viéndolo como un sueño, que instituciones, háblese de equipos de rescate, Cruz Roja, bomberos, las protección civiles, alguna otra organización, puedan juntar y hacer sus equipos de primera respuesta a nivel de grupos USAR. Y obviamente no se recomienda que estos equipos livianos se desplieguen en emergencias internacionales por diferentes factores. Algo importante sería el factor logístico, que se requiere de mucha logística para mover estos equipos. Los equipos medianos me dice que tienen la capacidad operativa de búsqueda y de rescate técnico en incidentes de estos colapsos estructurales y se requiere que sean capaces de buscar a las personas atrapadas. Los equipos internacionales medianos que viajan a un país que es afectado o a otro lugar, me dice que deben de estar operativos en un lapso de 32 horas después de que la publicación se dé a conocer. Esta publicación la hace INSARAG, la Secretaría de INSARAG, y la publica a través de sus cuentas y dice, ok, ya está confirmado el desastre y sí, el país requiere el apoyo, requiere la ayuda, y es cuando en las 32 horas siguientes estos equipos medianos se deben de activar. Estos equipos medianos deben de tener el personal adecuado para poder trabajar en un solo lugar afectado por 24 horas, 7 días a la semana. Y no debe de mermar los recursos de la comunidad. Muchas veces, aquí mismo en México, en lo particular hemos visto que grupos o grupitos llegan a determinados lugares a hacer bien la labor de rescate, pero consumen los recursos de la localidad, consumen su alimento, consumen su agua, y eso no puede ser. Deben ser equipos autosuficientes. Los equipos pesados tienen ahora sí la capacidad operativa de técnicas y búsqueda de rescate difíciles y complejos. Estos equipos deben ser capaces de buscar a personas atrapadas, de utilizar sistemas caninos y técnicos, ¿sí?, provistos en la asistencia internacionales y en caso de desastres de múltiples puntos focales como tal. Estos equipos internacionales deben de estar disponibles en un lapso de 48 horas siguientes a la
publicación de la catástrofe. Insisto, una vez que INSARAG coloca que efectivamente ya se confirmó el desastre y deben de pedir ayuda el país afectado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o a nivel político directamente, bueno, en las 48 horas siguientes esos equipos pesados se deben de activar. Y el equipo pesado debe de estar dotado del personal suficiente para poder permitir las operaciones trabajando en 2 sitios diferentes, dos sitios separados, 24 horas y un máximo de 10 días. Estamos hablando que deben de estar más de 7 días que el equipo medio y trabajando en 2 sitios diferentes. Entonces, el equipo logístico, administrativo, de búsqueda, de rescate y médico, los 5 componentes, pues debe de crecer el doble prácticamente del tamaño como tal. Esto básicamente es generalidad, como les mencioné al principio, vamos a tocar generalidades. Los equipos USAR que cumplan con estos requisitos que da INSARAG deben de estar registrados en un directorio, ahí deben de aparecer. Quien esté interesado en saber todos los requisitos que se piden para cada uno de estos niveles, bueno, los puede encontrar en la guía INSARAG en el apartado que es clasificación de capacidades mínimas aceptables. Ahí puede encontrar, estamos hablando de capacidades mínimas aceptables. Cada equipo puede obviamente tener más capacidades de los que dice que es lo ideal, pero esas son las mínimas aceptables para poderse considerar y evaluarse y recibir exactamente este requisito que los clasifique dentro de su nivel, ya sea ligero, mediano o pesado. Este es un ejemplo, quiero mostrarles este ejemplo. En nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, que como ustedes saben, primer mundo, con todo el poderío que ellos tienen, hay 28 grupos de trabajo como tal, y cada uno es patrocinado por una agencia local. ¿A qué se refiere una agencia local? O sea, que ya sean los bomberos o los servicios de emergencia de un condado. Recordemos que allá en Estados Unidos un condado es como la unión de varias ciudades, por así decirlo, ¿sí? Y surgen estos grupos, estas fuerzas de tarea como tal. Una vez que hay una declaratoria de emergencia, ¿sí? Su Agencia Federal de Emergencias, que es la FEMA, ¿sí? Activa y envía a 3 fuerzas cercanas al lugar del incidente. Y si la situación es lo suficientemente grande, obviamente se activarán más equipos adicionales. Recordarán que ellos no tiene mucho el colapso de un edificio en la Florida, y entonces se activaron los grupos más próximos, pero no llegaron los 28 de un jalón, sino independientemente del proceso de pandemia por el cual también están pasando, fueron arribando poco a poco, trabajaban unos un tiempo, se retiraban de nuevo a sus lugares de origen y llegaban otros. Como tal, a pesar de que los americanos tienen 28 grupos de trabajo, algo importante es que solamente tienen 2 grupos internacionales pesados registrados. O sea, no los 28 grupos pueden viajar a todo el mundo. Los 28 grupos son para sus desastres locales. A nivel internacional, solamente 2 equipos están clasificados, que es el Task Force 1 de California y lo que viene siendo el Task Force 1 de solamente el de Virginia y el Task Force 1 de California son los únicos grupos acreditados internacionalmente por parte de ese país. Obviamente su infraestructura les da para tener 28 grupos de trabajo pesados locales. Nosotros, aquí en nuestro país, México, como ustedes saben y ya lo mencioné, pues ya unos grupos ya se acreditaron a nivel medio, únicamente a nivel medio, insisto, como fue la Cruz Roja, el ERUM, Bomberos, Protección Civil de Guadalajara, las Fuerzas Armadas, por ahí se me llega a ir alguno, pero bueno, esos son los que conocemos como tal. ¿Qué otro?
Dentro de los nuevos procesos de las guías que trae está el proceso nacional de acreditación. Este proceso antes se conocía como proceso de acreditación nacional de INSARAG. Era algo muy interno y uno simplemente cumplía con los requisitos, pero hasta ahí. Nadie te evaluaba casi. Ahora se llama proceso de acreditación nacional reconocido por INSARAG. ¿Qué quiere decir? Que estos equipos que pueden ser a nivel ligero, medio o pesado, se les exige lo mismo que a los grupos internacionales. Eso no cabe la menor duda. En cuanto a las capacidades, pero lo que no se les exige es la autonomía logística. ¿Por qué? Porque están diseñados para que intervengan en su propio país. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos están diseñados para que puedan movilizarse dentro del propio país, pero más no fuera del mismo. No significa que no puedan. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, ellos no deben de cumplir con permisos o visa en un momento dado. No se les exige. ¿Por qué? Porque no van a salir fuera del país. Ejemplo, nuestros grupos que tenemos acá no se les exige que tengan visa ni pasaporte. ¿Lo pueden hacer? Sí, claro que sí, pero no será un requisito fundamental, ¿sí? Entonces, los grupos que están acreditados actualmente en México cursan por esas características, ¿sí? No significa que por ser equipos de nivel medio ya reconocidos puedan ir a todo el mundo. Si todo el equipo, ¿sí?, cuenta con los permisos y logra, ¿sí?, su clasificación a nivel internacional, lo podrían hacer. Este proceso de clasificación que tenemos aquí en México no solamente se ha llevado en México, ya también algunos países como Chile, Argentina, inclusive Colombia, ya lo están llevando a cabo. Estos equipos están enfocados a intervenciones nacionales más que a despliegue internacional, como se los había comentado, y obviamente se les da un parche, se crea un parche identificativo para el personal que pertenece a sus equipos como tal. Aquí en México específicamente se creó el MANO. ¿Qué es el MANO? Pues el Mecanismo de Acreditación Nacional USAR. Ese es un documento liderado por el SINAPRO, por el Sistema Nacional de Protección Civil, pues trae todos los pasos y todo el proceso que cada organización debe de seguir para convertirse en un equipo ligero, mediano o pesado. Yo les recomiendo que lo bajen, lo pueden encontrar muy fácil, así como tal lo pueden encontrar en Google, que es Mecanismo de Acreditación Nacional USAR, y ahí viene todos los pasos que ustedes pueden seguir. Si bien apenas tenemos unos cuantos equipos, pues deberíamos de intentar pues que más protecciones civiles, me imagino protección civil grande como Estado de México, Nuevo León, etcétera, o a lo mejor algunas pequeñas, ¿por qué no?, puedan lograr sus registros nacionales, si bien no a lo mejor como equipos pesados, pues bien podrían hacerlo como equipos ligeros al menos. Dentro de una operación de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, hay varias fases como tal. Tenemos la fase de preparación, de activación y registro, de operaciones, la fase de desmovilización y la de reunión posterior. Vamos a tocar algunos puntos importantes que tenemos que ver, sobre todo para el marcaje y el triage, que básicamente ya se considera dentro del área de las operaciones porque ya estamos en el lugar. Una de las cuales viene siendo la sectorización. Cuando se lleva a cabo un sismo en una región de alguna comunidad, es importante la intervención de equipos USAR internacionales si es una gran catástrofe. Pero si no, pues obviamente pueden ser apoyados por grupos ligeros nacionales. Pero se tiene que hacer una sectorización geográfica de las zonas afectadas y esta será necesaria para asegurar una correcta coordinación de los esfuerzos de búsqueda y rescate. Con esto pretendemos que todos los grupos que puedan estar trabajando en una comunidad pues sean adecuadamente distribuidos y no mano sobre mano y desperdiciar esfuerzo. El tamaño de los sectores que se crean pues dependerá de los medios disponibles y de las características de la zona afectada y claro también de los grupos que vayan a intervenir. Si a lo mejor es en una región apartada donde van a tardar mucho en llegar los grupos, pues a lo mejor la sectorización tendrá que ser muy grande para ampliar y cubrir más zonas.
entre más urbano se vuelva este incidente y más grupos puedan acudir al llamado, pues esta sectorización será un poco más pequeña. La autoridad local puede haber realizado esta sectorización. ¿Quién sería la autoridad local en caso de un desastre en una comunidad? Pues aquí en México, nuestra protección civil, empezando por la protección civil local y siguiendo por la estatal o alguna otra organización que el proceso municipal o la municipalidad o el gobierno estatal designe, pero como tal y por ley y por norma serían ellos, ¿sí? Este puede ya tener una sectorización o puede optar por uno que es el que vamos a ver. La sectorización de un área afectada se puede usar usando calles y manzana como límite, que es tan solo un ejemplo. Si no existe cuando empiecen a arribar estos grupos que ya deben de ser especializados, sí se puede optar el sistema INSARAC, que se denomina por letras en cada uno de los sectores y esto es por orden alfabético. A esta letra se le puede añadir una breve descripción para mayor claridad. Por ejemplo, si en el sector C o el sector Coca puede ser la central de autobuses, o si estamos hablando de zonas afectadas como tal, sí podemos usar ejemplos geográficos como si estamos en una comunidad donde exista un río, puede ser el sector A, que es el norte del río, o el sector B, el sur del río como tal. Dependiendo la comunidad y la región, es como podemos adoptar ese sistema, pero es uno de los más fáciles. Cuando ya tenemos la sectorización, vamos a ver si en ese sector existen work sites. ¿Qué es el work site? Pues son los lugares que se van a convertir en sitios de trabajo, ¿sí? Cuando se determine que un lugar es una zona donde se va a convertir en work sites, a ese se le debe asignar una denominación o un ID como tal. Puede ser el nombre de la calle y el edificio, puede ser o pueden ocupar el de las letras y pueden agregarse números. O sea, puede ser una combinación alfanumérica. ¿Como cuál? Como lo que vamos a ver. Por ejemplo, la primera letra corresponde con el sector en que se encuentra el worksite. Por ejemplo, si vemos la imagen, aquí estamos hablando de un sector A, ¿sí? Pero dentro del sector A puede haber varios equipos trabajando, ¿sí? Porque se encontraron 4 worksites, o sea, 4 sitios de trabajo. ¿Qué quiere decir? Estructuras colapsadas donde posiblemente hay indicios de víctimas como tal, ¿sí? Esto se especifica para que el OSOC determine los números que va a usar cada equipo, ¿sí? ¿Qué es el OSOC? El OSOC, recordemos que es el Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio, con sus siglas en inglés. Este Centro de Coordinación de Operaciones en el Sitio se tiene que instalar sí o sí y lo instala directamente INSARAC. Ellos bajan ese recurso como tal. Este OSOC también puede ser virtual. ¿Qué quiere decir virtual? Que exista en la red. Ustedes colocan virtual OSOC y los va a mandar a una página donde posibles desastres que se estén generando van a ir colocándose pedidos de ayuda. Aquí en este caso, por ejemplo, es importante que el OSOC sepa que el equipo 1, por ejemplo, va a trabajar en el sector A1 y en el sector A2. Y el equipo 2 va a trabajar en el sector A3 y el sector A4, y etcétera, dependiendo cuántos worksites se abran. Es posible que en áreas grandes o worksites grandes surjan nueva localización de víctimas, ¿sí? Consideradas a su vez como worksite. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la imagen. Imaginemos a lo mejor una universidad o un complejo industrial donde tiene varios edificios, ¿sí? Y entonces a todo ese complejo se le denominó el B2 porque estamos en el sector B y es el número 2. Dentro de ese worksites puede haber otros más pequeños porque son edificios independientes y en este caso para identificar estos nuevos puntos partimos de la identificación del primer worksite como por ejemplo el B2 y simplemente le podemos añadir letras, el B2A, B2B y B2C. Esto, insisto, para tener un mejor control
de todos los equipos que están trabajando en un solo lugar. También tenemos que identificar a los equipos porque esta identificación nos va a servir para muchas cosas, entre ellos el marcaje. Las guías INSARAC o las guidelines unifican las denominaciones de los equipos en base a un color compuesto de dos partes. El código olímpico del país, que es el nombre en 3 letras, por ejemplo, México, de MEX, USA, de Estados Unidos, ESC, de España, ¿sí? Y el número para diferenciar los equipos de un mismo país, dependiendo cuántos equipos estén trabajando en cada uno de ellos. Por eso se les denomina Task Force 1, Task Force 2, Task Force 3, etcétera, ¿sí? Para los equipos clasificados en INSARAC, el número dependerá de la fecha de clasificación y registro en el directorio de equipos USAR de INSARAC. ¿Qué quiere decir? Que conforme se van anotando, pues se les van dando números progresivos. A eso se refiere este punto. Y ahora llegamos a lo que vienen siendo los niveles ASR, que uno de ellos es el número 2 que cambió. Los niveles ASR, que significa Assessment Search and Rescue, que es valoración de búsqueda y rescate, ¿sí? Son los niveles donde se van a cubrir los potenciales fases de una operación USAR, o sea, el proceso en cómo se va a llevar a cabo una búsqueda de rescate debe de cubrir los niveles ASR. Estos pueden ser logrados por recursos locales o por recursos internacionales. Es también posible que en un mismo incidente, o sea, en un mismo lugar, se vayan desarrollando diferentes niveles en diferentes zonas de la emergencia. No quiere decir que toda la emergencia, toda la catástrofe tiene que seguir el mismo ritmo, sino cada punto focal, cada work site que se abra lleva su propio nivel de ASR. Y hay 5 niveles que los vamos a ver en la siguiente manera. El nivel 1 de ASR significa evaluación de grandes áreas. Por ejemplo, cuando vamos a empezar a identificar los sectores. El nivel 2, que es uno de los puntos que cambió para estas guías, es la evaluación del triage del worksite. O sea, ya una vez que tenemos el sector, en el sector identificamos los worksites y tenemos que hacer el triage estructural del mismo. El nivel 3 es la búsqueda de rescate ligero de ese worksite. El nivel 4 es la búsqueda de rescate completo de ese worksite. Y el nivel 5 es la búsqueda y recuperación completa, o sea, la fase final que dentro de los grupos de búsqueda y rescate podemos hacer una vez que salió la última víctima o el último cadáver. Para nosotros el trabajo está terminado y eso sería un nivel 5 de ASR. Específicamente el que cambió, el nivel 2, el objetivo de este nivel es que en este nivel vamos a localizar los posibles sitios de trabajo donde exista la posibilidad de encontrar víctimas vivas dentro de ese sector. Una vez que se localizan estas víctimas, hay que priorizarlos y hay que saber esto porque de aquí parte todo el triaje estructural que vamos a ver. ¿Cómo vamos a priorizarlos? De acuerdo a letras. Las letras van de la A la D y en orden alfabético y de mayor a menor prioridad. Las guías anteriores manejaban hasta la letra F. En la actualidad son solamente 4 letras, A, B, C y D. Y se basa en 4 aspectos fundamentales. O sea, prácticamente una vez que lleguemos a un worksite, a un sitio de trabajo, a una estructura colapsada, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Hay víctimas vivas? Si no hay víctimas vivas, entonces directamente no será un worksite en ese momento. Recordemos que la palabra triage es clasificar y es lo que estamos haciendo. Si hay víctimas vivas, entonces sí se convertirá en worksite. ¿Las víctimas están confirmadas? Sería otra pregunta. ¿Hay huecos de vida en la estructura colapsada? Se pueden observar los famosos triángulos de la vida, por ejemplo, y la valoración de tiempo y recursos necesarios para ese rescate. Y básicamente seguimos este organigrama. Hay que identificarlo bien, ¿no? Primero, nosotros al arribar a ese worksite, ese sitio de trabajo, ¿sí? Tenemos que hacernos, ¿hay
víctimas vivas confirmadas por grupos USAR? Si sí hay, entonces hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo me tomará liberarlas? Si es menos de 12 horas, se convierte en un worst ice o en un triage nivel A. Si me va a tomar más de 12 horas, se convierte en un triage nivel B. Ahora bien, me regreso. ¿Las víctimas están confirmadas vivas? No. Pero ¿hay posibilidad de víctimas vivas? O sea, posiblemente hay víctimas o hay reporte de víctimas desaparecidas. Sí, entonces se convierte en un nivel C. Y por último, si las víctimas solamente me confirman que son muertas, entonces se convierte en un nivel D. Si el lugar no cumple ninguno de estos, entonces no será un work size. Quiere decir que yo con mi equipo de trabajo, mi fuerza de tarea, me presento y veo si tenemos víctimas vivas. No. ¿Hay posibilidad de víctimas vivas o desaparecidas? No. ¿Hay víctimas muertas? No. ¿Solamente es el colapso y no hay nada? Sí. Entonces no es un work site. Así de sencillo. Entonces, para darle más fondo a esto, que esta es la base, esto es lo importante. ¿Hay víctimas vivas confirmadas? Si la respuesta es positiva, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo necesito para su rescate? Si yo calculo que es menor de 12 horas, entonces un triage nivel A. Y si es mayor, será B. Pero si no hay víctimas vivas confirmadas, entonces hay que ver la posibilidad de víctimas vivas o la información sobre desaparecidos. Y si la respuesta es positiva, entonces, insisto, será un triage nivel C. Y por último, si solo tenemos la confirmación de las víctimas que han fallecido, entonces será un nivel D. ¿Cuál tiene la mayor prioridad? El nivel A, posterior el B, después C y al último será el nivel D. Entonces, la categoría A es de la más alta prioridad y se aplica cuando existen víctimas vivas confirmadas y se estima que esa duración de la operación deberá durar menos de 12 horas. La categoría B es la segunda en orden de prioridad y se utiliza cuando existen víctimas vivas confirmadas, pero se ve que va a ser una operación muy larga, de mucho equipo, de mucha logística, de que trabajen incluso diferentes equipos, diferentes fuerzas de tarea y superior a 12 horas. La C únicamente cuando, insisto, existen posibles víctimas y no estén confirmadas. Pero aquí es importante, vean, no me interesa el tiempo que me pueda llevar, o sea que lo puedo reservar a grupos que puedan ir llegando posteriormente. Y la D, pues es la última, y solamente la aplicamos cuando hay víctimas fallecidas. Básicamente, una vez que dentro de la comunidad o el área de colapso ya tengamos marcados y revisados todas las estructuras, pues al final sacaremos a las víctimas fallecidas como tal. Eso es el triage del work size. Ahora, insisto, recordemos que el triage estructural es la evaluación y priorización rápida de las edificaciones colapsadas, con el propósito de seleccionar aquellas donde hay mayor posibilidad de encontrar y rescatar víctimas con vida. Ese es el triage estructural, ¿sí? ¿Quién lo hace? Pues obviamente de preferencia especialistas estructurales, inclusive si es posible llevar higienistas, arquitectos, inclusive de la propia edificación. Entonces, ¿cuándo se efectúa? Obviamente cuando hay más de una edificación. El triage se efectúa cuando hay más de una edificación. Si solamente hay una edificación, pues no se hace un triage. Simplemente todos los recursos, todo el esfuerzo, toda la logística se concentra en eso. De lo contrario, tenemos que fragmentar a todo nuestro equipo de trabajo. Insisto, ¿quién lo hace? Especialistas en estructuras de materiales peligrosos, y cada grupo de edificación asignada a un grupo USAR, o sea, cada colapso deberá de completarse este triage en un tiempo no mayor a 15 minutos por edificación, ¿sí? Por eso las personas que hagan ese triage deben ser conocedoras de lo que están hablando. Insisto, por eso deben de ser especialistas en estructura, ingenieros, arquitectos o personas que conozcan a la perfección la construcción o cómo fue construida esa estructura. Este triage también se tiene que reevaluar
y se tendrá que reevaluar ¿cuándo? Pues de preferencia cuando se localicen víctimas con vida, porque recordemos que para hacer una extracción, una remoción de una víctima, tenemos que perforar, tenemos que penetrar, tenemos que cortar, y eso puede debilitar la estructura. Luego de haber ocurrido una réplica, o sea, un sismo, tenemos que suspender las actividades, lo sabemos, tenemos que abandonar la estructura y reevaluar ese triage a ver si no ya modificó su estructura. Y después de que se haya usado maquinaria pesada también, porque la maquinaria pesada va a mover, sí, cimientos, va a mover pisos y con ello todo lo que esté encima de la estructura. Para lograr un triage estructural tenemos que tener información, indudablemente, ¿sí? Tenemos que saber ocupación del inmueble, ese inmueble a qué estaba dedicado, tipo de estructura, de qué estaba hecho, de cemento armado, de hormigón armado, ladrillo, tabique, madera, mampostería, etcétera. ¿De qué estaba? Día y hora de ocurrencia. Como sabemos, y los ejemplos clásicos, no es lo mismo sin pandemia, hablando de sin pandemia, una escuela que tenga un colapso un martes a las 12 del día, a que pueda ocurrir ese colapso en esa escuela un domingo a las 8 de la noche, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que valorar. La información de los testigos del lugar, disponibilidad de los recursos con los que tenemos y tener ya ubicadas las llaves de paso de los servicios públicos. Estamos hablando de gas, estamos hablando de agua, de luz y electricidad como tal. Tenemos que identificarlas y empezar a cerrar esos suministros o empezar a contactar a la autoridad correspondiente, dueña de esos sistemas, para que vaya haciendo los cortes necesarios para poder trabajar en esas edificaciones. Ahora bien, una vez que ya tenemos el triage, ahora tenemos que señalizarlo, tenemos que hacer ese marcaje, ¿sí? Las directrices de INSARAC nos estipulan que todos los equipos deben utilizar el mismo sistema de señalización, o sea, debe ser un sistema uniforme, ya que con esto, ¿sí?, estos equipos puedan comunicarse entre sí de manera segura, no importa el idioma, ¿sí? Y esto nos va a permitir que no dupliquemos los esfuerzos. Aparte que sería muy penoso, sería muy poco profesional que vinieran grupos internacionales, por ejemplo, aquí en México, que empezaran a hacer sus marcajes y que nosotros, residentes del país, pues no sepamos lo que esté ocurriendo porque no entendemos lo que muchos llaman los jeroglíficos, ¿no? Entonces, es importante conocer ese marcaje para saber qué están haciendo, inclusive cómo podemos ayudarles. El objetivo de esta señalización es que se provee información referente a los resultados de esa evaluación, o sea, de ese triage que hicimos, de las operaciones que se están llevando en la estructura, y esto nos permite coordinarnos de una manera segura, óptima en el sitio de trabajo. Saber que en determinada estructura ya está trabajando un equipo, que bien o no puede ser relevado ese equipo por un equipo del mismo país o de otro país diferente. De preferencia se deberá efectuar con un color naranja, pero debe ser un color que contraste con el lugar donde se marque. Insisto, puede ser color naranja, puede ser verde limón, inclusive puede ser rojo, pero debe ser de acuerdo a la estructura. Si estamos hablando que se puede haber caído una estructura de puro hormigón, pues sería inútil hacerlo con color blanco porque se va a perder indudablemente, por ejemplo, o un color gris, ¿no? Como tal, que es el hormigón. De preferencia, hay que señalizar el área. Cada área hay que identificarla, hay que hacer croquis y mapas del lugar donde vamos a trabajar, ¿no? Para saber exactamente si voy a trabajar sobre la calle Juan Pérez y si voy a trabajar en el número 800, en el 900, 905, en el 1000, etcétera. Y de aquí viene la importancia de hacer esa sectorización y de colocar los Work Size ID. Tenemos que identificar el exterior de la estructura colapsada. Recordemos que tenemos que usar nuestra memoria espacial y saber que el lado 1 o el lado A
como ustedes lo puedan manejar o lo quieran manejar, es la parte que está hacia la calle, que no siempre es la puerta principal. Eso es bien importante. La puerta principal no tiene que ser el lado 1 o el lado A, sino es el frente del edificio. Y de ahí seguimos las manecillas del reloj. Lado 2 o lado B, lado 3 o lado C, que tendría que ser la parte de atrás del edificio, y el lado 4 o lado D. También lo podemos manejar como alfa, bravo, coca y delta, de acuerdo al alfabeto fonético. Eso es importante en el exterior, pero en el interior también tenemos que cuadrarlo. Hay edificaciones muy grandes muchas veces donde pueden estar trabajando por necesidad varios equipos de trabajo y tenemos que identificar en qué cuadrante está trabajando. Igual mantenemos el sentido de las manecillas de alrededor, el cuadrante A, cuadrante B, cuadrante C, cuadrante D. Hay estructuras que pueden tener un cuadrante E, todo depende si tenemos algo en el centro del mismo. De lo contrario, pueden ser únicamente estos cuadrantes sin ningún problema. Y también tenemos que saber cómo identificamos los pisos. Esto nos tenemos que poner de acuerdo con nuestro equipo de trabajo. Eso tan solo es un ejemplo. No tiene que ser así, no está estipulado que tenga que ser así. Su equipo de trabajo, su organización debe de mantener un proceso en el cual sepan que puede ser planta baja y después piso 1, piso 2 y techo, como en el ejemplo, y hacia abajo sótano 1, sótano 2, sótano 3, etcétera. Pero en muchos lugares la planta baja no es planta baja. Este puede ser el piso 1, después el piso 2, después el piso 3 y el techo. Esto ustedes lo tienen que manejar internamente antes de llegar al lugar y que la mitad de su equipo diga que está trabajando en la planta baja y la otra mitad diga que está trabajando en el piso 1, porque ahí puede haber una verdadera confusión. El marcaje, ya como tal el marcaje, ha sufrido cambios con respecto a las antiguas guías. Sí se ha modificado poco a poco. Este marcaje sigue siendo en el exterior de la estructura, en el punto de acceso más próximo o en el que ofrezca una mayor visibilidad como tal. De preferencia insistimos en que puede ser el naranja de alta visibilidad. Y este marcaje, ¿en dónde se hace? Pues cuando estamos haciendo el reconocimiento, la evaluación en el ASR nivel 2, ¿sí? ¿Y qué directrices deberá de seguir? Pues las siguientes. Ahorita las vamos a ver en forma teórica y ahorita las vemos con una imagen. Bueno, se tendrá que dibujar una caja aproximadamente de 1,20 m por 1 metro y se podrá también dibujar una flecha para confirmar la exacta localización o la entrada. Aquí sí, esta flecha me permite indicar la entrada, que insisto, no siempre va a ser la entrada principal. Y dentro de la caja se pondrán los siguientes datos. Se tiene que colocar la denominación del worksite en unas letras aproximadamente de 40 centímetros. La denominación del equipo usar que está trabajando, qué equipo está trabajando, en unas letras de 10 centímetros. El nivel ASR realizado y la fecha en letras de unos 10 centímetros, ¿sí? Se podrán los siguientes datos fuera de la caja, como cuál. En la parte de arriba, los riesgos del worksite. O sea, ¿qué riesgos tenemos? Puede ser que haya presencia de asbesto, gas, combustible, material peligroso, gasolina, electricidad, etcétera. Y en la parte de abajo, la categoría del triage. Recordemos que son 4 letras. Si es un triage nivel A, B, C o D. Entonces, la caja cuadrada, aproximadamente de 1,20 por 1 metro, y se debe colocar cerca del punto de acceso primario de la estructura y de mayor visibilidad. Y ahora bien, ahora sí, ¿qué datos ya más específico, más en práctico deberá de tener la caja? Bueno, en la parte central y en letras de 40 centímetros aproximadamente, la denominación del worksite. Esta denominación, recordemos que la hacemos en conjunto con todo el proceso. De hecho, el OSOC es el que nos las debe, pero si no se ha presentado el OSOC, bueno, la autoridad competente nos debe de dar el sitio donde vamos a trabajar. En la parte de abajo, en unas letras de aproximadamente 10 centímetros,
la denominación del equipo, por ejemplo, aquí estamos viendo Finlandia 1, Rusia 1, Australia 1, y los niveles ASR completados. Recordemos que son 5 niveles. El nivel 2 es el de la valoración del triage, nivel 3 es búsqueda de rescate ligero, el 4 es búsqueda de rescate completo, y el otro es búsqueda de recuperación, ¿sale? Y únicamente el día y el mes que se está trabajando como tal. Fuera de la caja, en la parte de arriba, los riesgos, si es que existen, no siempre pueden existir riesgos, en este caso, por ejemplo, asbestos, pero puede ser gasolina, electricidad, puede ser fauna, podemos poner aquí ratas, podemos poner aguas negras, etcétera. Y en la parte de abajo, la categoría del triage. En este caso es un triage nivel A, o sea, es máxima prioridad porque hay víctimas confirmadas vivas y su proceso de extracción no debe durar más de 12 horas. Cuando al final terminamos el proceso, ya vimos que no existen más víctimas como tal, entonces se cruza una línea horizontal para finalizar los trabajos. Si yo me encuentro con una línea horizontal, quiere decir que esa estructura fue revisada, se evaluó, se revisó, se trabajó y se finalizó como tal. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, se muestra el primer marcaje realizado por el equipo FIN 1, o sea, Finlandia 1 si lo quiere ver, y ellos son los que denominaron al website como B2B el 12 de febrero y realizó un nivel 2. O sea, ellos fueron los que prácticamente hicieron el triage. ¿Qué riesgos encontró? Pues ya vimos que asbestos, y añadió una flecha a donde estaba. ¿Sale? Aquí lo único que le faltó fue colocar el nivel del triage, que ya vimos en la otra es un nivel A. La imagen que estamos mostrando aquí, por ejemplo, ya cambió. El equipo que empezó se fue a descansar tal vez o se retiró, y el equipo Rusia realizó labores de nivel 3 el 12 de febrero, es el mismo día, puede ser una estructura muy grande, y el de Austria 1 trabajó hasta nivel 4 y ellos trabajaron al siguiente día y finalizaron los trabajos como tal, ¿sí? Todo esto nos permite saber todo lo que está sucediendo. Si nosotros, como por ejemplo, autoridad local, llámese protección civil o grupos locales de la comunidad, no sabemos qué otros grupos están haciendo a través de esto, estamos perdidos. Entonces, este marcaje se podrá actualizar a medida que se vaya obteniendo más información, sobre todo de víctimas vivas y muertas. Si hay más información, se puede añadir, no significa que nada más eso, o sea, que sea cerrado, no, podemos añadir toda la información mientras sea relevante, ¿sí? Y obviamente, como les comentaba, cuando las labores de rescate se den por finalizadas, se pinta una raya horizontal al centro de la caja. Eso quiere decir que ese sitio se cerró como tal. Ahora bien, hay marcaje de víctimas, ¿sí? Se deberá de colocar una B en todos los lugares donde puedan existir víctimas, ya sea vivas o muertas. Y de preferencia se deberá colocar una flecha indicando su posible localización, ¿sí? Abajo de esta B debemos de colocar la letra L si creemos que son víctimas vivas, y una D si es que son víctimas muertas. Y a medida que va progresando el rescate, vamos a ir tachando eso. Por ejemplo, en este ejemplo me dice que de las víctimas vivas que estábamos, ya se rescató una, entonces de L2 pasa a tener L1, ¿sale? Tacho L2 y ahora paso a tener una víctima atrapada viva todavía y una víctima muerta todavía atrapada. Y cuando ya se liberaron todas las víctimas, ya sea vivas o muertas, que ya se identificaron, tacho todo el marcaje que yo hice. Eso me permite tener un récord en el lugar, independientemente de que lo tenga yo que transmitir vía radio o vía electrónica a los OC o a otro lugar. Entonces, nivel de víctima, L, y número de vivos, D,
y número de muertos. Y puedo colocar las flechas indicando el lugar del posible atrapamiento o donde posiblemente existe la localización, ya sea porque a lo mejor un perro me dio el marcaje y ahí puedo empezar a hacer esta búsqueda como tal. Aquí, por ejemplo, me dice que las víctimas vivas son 3 y aproximadamente están a 7 metros. Con esto hablo de que puedo yo colocar toda la información que sea pertinente, pero necesaria en el lugar. Hay un sistema que se creó también a raíz de, de este cambio de INSARAC 2020 y son aquellos sistemas de zonas reconocidas. Es un sistema rápido de marcaje de aquellos lugares pequeños que han sido reconocidos y que no hay víctimas o solamente hay fallecidos. Importante, no hay víctimas o hay fallecidos, como por ejemplo en coches que tienen colapsos estructurales o pequeñas estructuras sí, que colapsaron. Por ejemplo, cuando se haya reconocido un punto, o sea, por ejemplo, estamos hablando de que hay un coche en un estacionamiento y está colapsado y sabemos que no hay víctimas vivas ahí, entonces, y tampoco fallecidas, se pinta una C, que significa que ese auto en o ese lugar está clear, en color de alta visibilidad de aproximadamente centímetros y se rodea por un rombo, como vemos aquí. Ese lugar está clear, está limpio. Si se encuentra que hay una víctima fallecida, entonces tenemos que colocar una D, tenemos que colocar una D, que es de 6 o muerto, igual en color de alta visibilidad de unos 20 centímetros y se rodea por un rombo. Una vez que la persona fallecida es liberada, entonces se cambia esta D por la C, significando que nuevamente ese lugar está limpio. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Debajo del marcaje, por ejemplo, hay que colocar también el nombre del equipo y la fecha. En este caso, encontramos un colapso, a lo mejor en el garage de una casa, nosotros hacemos la investigación, no hay nadie y colocamos una C que es clear. Colocamos quién lo hizo, Australia 1, y la fecha, 19 de octubre. Si encontramos una persona que está muerta, que ha fallecido dentro de este vehículo, entonces colocamos una D, quién lo hizo y quién. Si tenemos el recurso material, logístico y humano, se puede hacer la liberación en ese momento de este fallecido y le tendríamos que colocar ahora la C. Obviamente alguien me dirá, ¿y si está vivo? Si está vivo hay que sacarlo. Y no ocupamos esto, no vamos a gastar tiempo en hacer un marcaje, a ver, hay que sacarlo si es que está vivo, sí o sí. Una vez que se saca, se coloca la C de clear o si durante el rescate fallece, vemos si es todavía necesario sacarlo o guardamos el esfuerzo, el equipamiento, la logística para otro lugar donde existan víctimas vivas. También estos grupos USAR deben de estar muy familiarizados con los materiales peligrosos como tal, sobre todo los de nivel medio y pesado. Tienen que tener una capacidad básica de detección de aislamiento de los materiales peligrosos y lo deben informar al OSOC, o sea, al Centro de Coordinación de Operaciones en el sitio. Si un equipo detecta la presencia de materiales peligrosos, deberá acordonar el lugar y aislar la zona para evitar la entrada de otros rescatadores. Esto sobre todo se vio cuando fue el sismo de Japón y se tuvo la liberación de material radiactivo de la planta nuclear de Fukushima, me parece, si no estoy mal. Ahí se dieron cuenta que no bastaba simplemente con saber algo de materiales peligrosos, sino que tendríamos que tener la capacidad de detectar y aislar materiales peligrosos y tenemos que aislar y protegernos de radiación sobre todo, como tal. Estos equipos deberán establecer procedimientos normalizados para descontaminarse tanto ellos como a sus perros, ¿sí? Y estos equipos deberán de ser capaces de detectar y monitorizar aspectos como cuáles, deben en todas las estructuras, no nada más cuando creemos la presencia de materiales peligrosos, cualquier estructura de colapso se tendría que monitorizar. Nivel de oxígeno que se encuentre dentro de parámetros aceptables, ¿cuáles son? 19.5 y 23.5%.
toxicidad, sobre todo de que monóxido de carbono que esté bajo de 25 partes por millón y ácido sulfúrico menos de 5 partes por millón. Límite explosivo, límite de inflamabilidad que esté bajo de 10% del límite y si existe contaminación radiológica, entre otros. Si el lugar al que se presente la fuerza de tarea a trabajar encuentra que cualquiera de esos valores está fuera de rango, tendría que suspender, aislar y empezar a trabajar para ver si puede controlar el material y poder empezar a trabajar. Y de lo contrario, pedir el apoyo de un equipo especializado que sea USAR y HAZMAT para poder dar resolución a este evento o a este colapso en particular. Hay documentación que deben de llenar los equipos USAR y desafortunadamente lo desconocemos. Hay lugares o organizaciones, instituciones que están muy adelantados y pueden tener equipos de búsqueda y rescate que si bien a lo mejor no están reconocidos a nivel oficial, pero sí a nivel local, pero no manejan documentación. Recordemos que lo que no se ha escrito es chisme y no lo hicimos. ¿Qué documentación mínima debe de usar el equipo en el transcurso de una intervención? Y obviamente que esté bajo la normativa INSARAC. Bueno, deben de usar varias hojas. La USAR Team Fact Sheet, el Worksite Trace Form, el Worksite Report Form, la Victim and Extrication Form, el Incident Sector Situation Report y la Desmobilization Form. Vamos a ver cada una de ellas. La hoja de datos del equipo USAR o la USAR Team Fact Sheet. Ese documento es el más importante de todos y debe de estar confeccionado, o sea, elaborado y presentado antes del despliegue. O sea, de hecho, ese documento se sube a la plataforma que les comenté, a la plataforma de los OC, antes del equipo se despliegue. Y contiene información básica y vital sobre el equipo y sus capacidades, o sea, quién está levantando para pedir que les permitan el acceso a ese lugar, a ese país en un momento dado. Y expone las necesidades de una vez que llegue a la zona, o sea, una vez que llegue, ¿qué posiblemente pueda requerir? Esta es una. ¿Qué otra? El informe del área de trabajo o la Worksite Report, o sea, el informe del área donde va a estar trabajando el equipo. Este reporte se realiza en los worksites determinados y proporciona información sobre los equipos que están trabajando en el lugar y de los ASR, o sea, recordemos que ASR es valoración de búsqueda y de rescate, que se han hecho, qué progreso lleva este lugar y si se está finalizando o no, así como número de víctimas y desaparecidos que puedan tener ya localizados o que se vayan liberando inclusivemente. ¿Qué otra hoja? Bueno, la triage, el Worksite Trace Form o el triage del área de trabajo, totalmente está relacionado sobre el nivel ASR2. Recordemos, insisto, que en el ASR2 hacemos la valoración del triage, ¿sí? Tanto de su situación estructural como la de las víctimas, porque recordemos que tenemos que ver si está viva, si está atrapada, si nos va a tomar más de 12 horas o menos de 12 horas liberarlo. Y este informe es el que utiliza el OSOC para priorizar las labores de búsqueda y de rescate de un worksite u otro. Este es el documento que ocupa la autoridad para decidir qué worksite se convierte en prioridad. Básicamente, si se le da la prioridad A, recordemos que es el primero, B, C o D. De eso va a depender. El reporte de la extracción de víctima o la Victim and Extrication Form, que nos da la información obtenida una vez que se realizó el rescate de la víctima, cómo se encuentra y los trabajos que se realizaron. Aquí va a estar toda la información acerca de cómo se rescató la víctima, cómo se encontró, qué procedimientos se hicieron, etcétera. Esa hoja es importante porque esta a su vez nos puede servir a nosotros como de retroalimentación y saber qué hicimos bien, qué hicimos mal y cómo podemos mejorar. El reporte de situación del incidente o sector, o sea, el Incident Sector Situation Report, y aquí es un resumen de todo lo que se hizo en ese lugar.
Es un resumen, básicamente. Aquí nos dice qué número de worksites se están abiertos, cuántos equipos trabajando, cuántas víctimas, necesidades, etcétera. Esto es todavía más amplio que los anteriores, pero es un resumen. Básicamente, este resumen le puede servir al oficial de información ¿cómo se llama? Al oficial de información del sistema de comando de incidentes para emitir los boletines de prensa. Este reporte le da al comandante de incidente el progreso de ese worksite y saber también si los equipos necesitan ser relevados, cuánto tiempo tienen ya trabajando y están próximos a su relevo y empezar a conseguir más grupos para que sigan trabajando. Y por último, el formulario de desmovilización, desmobilization form. O sea, cuando ya se acabó el trabajo, cuando ya sea que tu periodo de, hablando de un equipo mediano, 7 días a nivel internacional, o un equipo pesado, 10 días, ya se terminó sus días de trabajo, o terminaron en sí el tipo de colapso, y ya se rescataron o ya se confirmaron que todas las víctimas están fuera, vivas o muertas, entonces se notifica a los SOC de la desmovilización del equipo y de las necesidades que ésta pueda tener para tal operación. O sea, ya terminamos la chamba, ya se hizo todo el trabajo necesario, ya nada más quedan piedritas, entonces muy seguramente vamos a necesitar que alguien nos apoye con transporte, asistencia para carga o descarga, etcétera. O sea, ¿qué necesidades tiene ese equipo? Unas fueron las necesidades para llegar, pero también puede haber necesidades diferentes para regresar a sus sitios de trabajo como tal. Hasta aquí básicamente, ¿sí? Como les mencioné, es algo muy general, muy general como tal, simplemente para mantenernos al día, para que a ustedes se les quede la cosquillita, si lo queremos ver así, de poder rascarle más a las guías. Las guías están en línea como tal, las guías las podemos bajar, ya están en español, tiene, me parece, mes y medio que ya están traducidas al español. Entonces es importante que nosotros las podamos bajar, las podamos ver. Si en nuestra organización, en nuestra institución, pretendemos crear o ya creamos grupos de búsqueda y de rescate, entonces es importante que todos y cada uno las revisemos y sepamos y tengamos en cuenta qué parte nos corresponde de todas esas guías. Insisto, recordemos los 5 componentes del grupo, que es el componente administrativo, logístico, de búsqueda, de rescate y médico. Cada uno tiene cosas que hacer en estas guías, ¿sí? Debe de involucrarse a nivel gobierno, ya sea a nivel local, municipal, estatal o inclusive federal, y cada uno de ellos tiene situaciones y cosas que hacer como tal. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que nos guste comentar algo? Ok, bueno, nada más ya como comentario final, tratando de volver un poquito a la cuestión normal dentro de esta pandemia, si podemos decir normal entre comillas. Vamos a tener un taller de rescate en zanjas para la próxima semana. Quien guste acompañarnos, con todo gusto les podemos dar mayor información, ¿sí? Son 2 días nada más. Vemos un poco de teoría, pero sí tratando de meter práctica que creemos que es fundamental para ese tipo de incidentes. Más adelante, no sabemos cuándo, ahora sí que todo va a depender de cómo se vaya comportando todavía este proceso que estamos llevando en todo el mundo, pues podemos abrir más talleres como los que veníamos manejando antes de la pandemia, como el taller exclusivamente de apuntalamientos para estructuras, o el taller de BREC como tal, de búsqueda y rescate, y otros talleres que también manejamos. Pero por lo pronto, si alguien nos gusta acompañar, pues estamos ahí a sus órdenes, sin ningún problema. Nos pueden contactar y con todo gusto. Y pues bueno, si nadie más tiene dudas,